Ya. Le corto. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre diferentes temas, como lo son los trastornos del lenguaje. Para iniciar, vamos a tratar primero el trastorno específico del lenguaje, conocido por sus siglas TEL. Más bien, este aquí es conocido como un trastorno del neurodesarrollo, pero que no viene asociado a ningún tipo de discapacidad como sensorial o intelectual o hasta emocional. ¿De qué forma la podemos observar? Con una observación clínica, también realizando pruebas de lenguaje, tanto de la manera receptiva y expresiva, o teniendo lo que son entrevistas con padres y docentes. Dentro de las manifestaciones que podemos encontrar, vamos a ver que tiene un vocabulario reducido la persona o dificultades en la formación de frases, errores gramaticales y dificultad para comprender instrucciones complejas. ¿Cómo podemos intervenir? El apoyo fonoaudiólogo va a ser muy importante, también las adaptaciones curriculares, como los apoyos visuales dentro de lo que son las aulas escolares, nos van a ayudar también bastante, y las actividades lúdicas. Recordemos de que estamos trabajando con niños. En lo que es la fase infantil, de manera adquirida, esta se la considera como la pérdida parcial o total del lenguaje como una consecuencia ya más bien de una lesión cerebral adquirida, un traumatismo, una infección o un ACV. En la evaluación pueden ser estudios neurológicos, una evaluación lingüística o el análisis del contexto en la parte donde está el o existe el daño cerebral. En las manifestaciones podemos encontrar dificultades para producir y comprender el lenguaje y problemas de denominación y repetición. ¿Cómo podemos intervenir? La parte de rehabilitación va a ser muy importante con los fonoaudiólogos, también el apoyo educativo dentro de las aulas escolares y las estrategias visuales y tecnológicas que nos pueden ayudar a facilitar la comunicación. El mutismo podemos encontrarlo tanto selectivo o total. Este también es un trastorno caracterizado por la incapacidad persistente de hablar en ciertos contextos sociales, es decir, como un tipo de pánico social. ¿Cómo lo podemos evaluar? Podemos observar lo que es la conducta a través de entrevistas o cuestionarios con padres y docentes, y podemos valorar lo que es la parte emocional. ¿Cómo podemos encontrar sus manifestaciones? Porque va a haber un silencio prolongado en entornos específicos, más que todo refiriéndose en entornos sociales, ansiedad social y comunicación mediante gestos. En lo que es la intervención, vamos a encontrar lo que es el apoyo psicológico, el clima del aula, bueno, el clima debe ser seguro dentro de lo que es la aula, y el uso progresivo del lenguaje oral con refuerzos positivos. Ahorita vamos a hablar un poquito más de lo que son los trastornos del lenguaje asociados a otras patologías. Dentro de estas vamos a encontrar el trastorno del espectro autista, más conocido como el TEA. Esta es una condición del neurodesarrollo que incluye alteraciones en la comunicación, en la interacción social y en el comportamiento repetitivo. ¿Cómo podemos evaluarlo? Con diferentes instrumentos de evaluación estandarizados como el A2-2, entrevistas clínicas y la observación funcional, que podemos observar dentro de la persona de que va a haber un retraso en el desarrollo de lenguajes escolalias, lenguaje indisocrático y también dificultades pragmáticas. ¿Cómo podemos intervenir? Enfoques estructurados como el ABA, los sistemas aumentativos o alternativos de comunicación y los apoyos visuales y rutinas que podemos irles implementando. Vamos a tener también lo que es la discapacidad intelectual, que esta más no va a ser como el funcionamiento intelectual por debajo del promedio y limitaciones en habilidades adaptativas. ¿Cómo la podemos evaluar? Con escalas de inteligencias y la evaluación de habilidades adaptativas y lingüísticas. Dentro de las manifestaciones vamos a ver que hay un retraso en la adquisición del lenguaje y oraciones cortas. Dificultades también para comprender conceptos, lo que son abstractos. En lo que es la intervención, encontramos intervenciones lingüísticas funcionales, también podemos ayudar con la enseñanza explícita de vocabulario y apoyos personalizados en el aula. Dentro de la discapacidad auditiva, esta aquí va a ser una alteración parcial o total en la percepción de lo que es el sonido. Podemos evaluarla con audiometría, evaluación del lenguaje expresivo, receptivo y revisión del uso de prótesis y audífonos. ¿Qué es lo que podemos encontrar en estas personas? Un vocabulario limitado, la omisión de sonidos y dificultades fonológicas y las dificultades en la entonación y ritmo de la.
¿Cómo podemos intervenir? Con la lengua de señas, la lectura labiofacial y la estimulación auditiva temprana. También tenemos lo que son los trastornos del habla. Cuando hablamos del trastorno del sonido del habla, nos referimos a la dificultad para articular sonidos correctamente o la capacidad para producir los sonidos del habla de manera clara. En evaluaciones tenemos las pruebas fonológicas y articulatorias, grabaciones del habla. Como manifestaciones clínicas, la- las situaciones o omisiones del fonemas, como por ejemplo taza por tata. En intervención, la terapia fonoaudiológica con ejercicios fonéticos, juegos de discriminación auditiva o modelos de reforzamiento positivo. También tenemos lo que es la disartría en los trastornos del habla. Las alteraciones motoras del habla causadas por daño en el sistema nervioso, como ejemplo las parálisis cerebrales. Como evaluación, tenemos la evaluación neuromotora, análisis de la producción del habla. Al momento de la pronunciación, el niño no lo hace correcto, como podemos decir niño, el niño lo dice iño. Manifestaciones clínicas. Habla lento o poco articulada. En las intervenciones, intervención fonoaudiológica adaptada y sistemas de alteraciones de la comunicación. Las rinolalias. Las alteraciones en la resonancia nasal del habla. Este es el proceso de la respiración cuando los niños hablan de una manera que se escucha eh, con bastante catarro o con un resfriado que se les escucha un resfriado que se les escucha la resonancia muy baja. Tenemos dos tipos, también nos dice aquí, la hipo y la hiper. La hipo habla bajo y la hiper es un tono de voz alto. En los tenemos los trastornos de la fluencia verbal. En este tenemos lo que es la tartamudez o también le conocemos disfemia. El trastorno caracterizado por interrupciones involuntarias del habla, repeticiones o bloqueos o prolongaciones. Como evaluación, grabación del habla espontánea, escalas de la severidad, entrevista clínica. En las manifestaciones, la repetición de sílabas o sonidos, tensión muscular al hablar o ansiedad ante situaciones comunicativas. Intervenciones, tenemos las técnicas del modelo del habla fluida, terapia emocional para reducir ansiedad también. Y por último, tenemos lo que es el trastorno de la voz. En este trastorno de la voz tenemos lo que es la disfonía infantil. Dice que es la alteración de la calidad, tono o intensidad de la voz frecuente en niños por mal uso vocal, como gritar, forzar la voz. En evaluación tenemos la laringoscopía, análisis acústico de la voz. Manifestaciones clínicas tenemos voz ronca o es entrecortada, cansancio vocal o dificultad para proyectar. Ok, terminamos con nuestras diapositivas.